Esta es una actividad para todas las edades y para toda la familia. Sombreros de cartón. Vamos a usar platos de cartón, tijeras, crayones, marcadores, colores que tengan en casa, pegamento y quizás una esponja para hacer marcas. Vamos a comenzar doblando nuestro plato de cartón a la mitad y vamos a usar nuestra tijera para hacer un corte de media luna. Este corte de media luna va a ir en medio del plato y no va a llegar al final. Vamos a dejar 1 pulgada antes de llegar al final. Posteriormente, vamos a hacer un segundo corte, exactamente igual que el primero, y no vamos a llegar al final. Vamos a seguir dejando esa pulgada y vamos a remover el exceso de cartón. Una vez que cortemos ese exceso de cartón, vamos a abrir nuestro plato, vamos a levantar el centro y nuestro sombrero está listo para ser decorado. Podemos jugar con nuestro bebé a las escondidas y ponerle un mensaje de te quiero a nuestro sombrero. Podemos celebrar cumpleaños, celebrar los logros de nuestros hijos, las cosas que van aprendiendo, celebrar todas las diferentes celebraciones que nosotros hacemos de nuestro país o de este país. Podemos pintar caritas de animales para jugar al sonido de los animales. Tenemos que celebrar, siempre celebrar con nuestros hijos todos sus logros y todas las cosas bonitas de la vida, porque eso ayuda a su autoestima y ayuda mucho al apego con sus padres.